Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Rivas. Soy estudiante de la carrera técnico en enfermería del Instituto de Luz de Cruz Roja Mexicana, sede Gómez Palacio. El día de hoy vamos a abarcar dos temas en este video. El primero va a ser la técnica de lavado de manos quirúrgico y el segundo va a ser la cirugía de prótesis de rodilla. Bueno, vamos a empezar con el tema de lavado de manos quirúrgico. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Bueno, en el segundo tema de este video vamos a estar abarcando el tema de prótesis de rodilla. Como definición de la prótesis de rodilla tenemos que es una articulación artificial que puede sustituir la articulación adolorida y restablecer su función, estabilidad y movimiento. La prótesis de rodilla es uno de los procedimientos
más exitosos de la cirugía ortopédica, pero esta no está exenta de alguna complicación. Como podemos ver en esta imagen, se intercambian las partes o los extremos afectados y debilitados de la articulación de la rodilla por estructuras metálicas o de plástico duro para sustituir y mejorar su estabilidad, movimiento y eficiencia, como ya lo dije. Esta cirugía de prótesis de rodilla dura aproximadamente 2 horas y se intercambian tanto por piezas hechas de metal como por piezas de plástico duro. Anatomía de la rodilla. Tenemos, como podemos ver en estas dos imágenes, el cuádriceps, los tendones del cuádriceps, el fémur, la rótula, el cartílago articular, el cóndilo, tanto lateral exterior como lateral interno, los ligamentos, los meniscos, ligamentos cruzados, laterales, los tendones de la rótula, el peroné y la tibia. En fisiología hablamos de que la rodilla nos permite hacer principalmente 2 movimientos por sí sola, que es la flexión y la extensión, obviamente de rodilla. Más sin embargo, también sirve como apoyo desde la cadera para hacer movimientos como rotación y movimientos de lateralidad para el tobillo. En epidemiología hablamos de que en mujeres se presenta en un total de las prótesis el 27% es de rodilla. Y en los hombres del total de las prótesis el 13% es de rodilla. En cuanto a las lesiones por microorganismos, el primer microorganismo encontrado o el más frecuente encontrado es el Staphylococcus plasmacogulasa negativos. En su etiología hablamos de que la primera causa de una prótesis de rodilla es la gonoartrosis. También podemos encontrar anormalidades o daño en el hueso subcondral e inclusive tumores óseos que hacen necesario que se tenga que poner una prótesis de rodilla. Los factores de riesgo tenemos que pueden ser desde sobrepeso, obesidad, actividad laboral, factores genéticos o enfermedades endocrinometabólicas. Manifestaciones clínicas tenemos de 2 tipos. La primera es antes de poner la prótesis de rodilla, en la cual estamos hablando de dolor, de pérdida de la movilidad de la rodilla, impotencia funcional y desgaste de la articulación. Es cuando la prótesis ya no funciona bien. La principal de ellas vamos a tener dolor o el paciente nos va a referir dolor, pero tenemos que identificar qué tipo de dolor es. Si el dolor aparece cuando está en reposo, si aparece cuando está en movimiento, si el paciente refiere que este tipo de dolor es quemante, si hay dolor al apoyar, si el dolor aumenta o disminuye al caminar, si hay irritación o daño en los nervios, si hay alguna mala fijación de la prótesis o que la prótesis esté aflojando. La segunda de estas manifestaciones es la inestabilidad. Esta es más compleja y de difícil diagnóstico, más sin embargo es más frecuente. En esta hay que identificar porque el paciente nos va a decir cosas como no confío en mi rodilla, parece que se me va o no puedo hacer fuerza en la pierna. La tercera de estas manifestaciones es una sensación, como ya lo dije, de no poder apoyar la pierna y la cuarta es una inhibición de la musculatura. En el diagnóstico podemos hacer una anamnesis con las siguientes preguntas. Por ejemplo, si siente que no puede apoyar la rodilla, si puede mover la rodilla, si le duele al caminar la rodilla, que si le duele en reposo, desde cuándo comenzaron estos síntomas y si siente debilidad en esa pierna. En la exploración física tenemos que hacer una palpación para checar la inflamación tanto en los laterales de la rodilla como en la parte anterior de la rodilla. De igual manera tenemos que palpar los laterales y la parte superior e inferior de la rótula. También tenemos que hacer pruebas físicas para medir la debilidad de la articulación. Hay que pedirle que se ponga en posición anatómica para confirmar o descartar alguna mala postura o atrofias en la articulación y ejercer presión en puntos específicos para saber si aún tiene sensibilidad o de lo contrario qué tanto ha perdido la sensibilidad. Los laboratorios que le tenemos que realizar a este paciente hablamos de una biometría hemática, de una química sanguínea, de un grupo sanguíneo y de los factores de coagulación.
Las técnicas de imagen tenemos dos que son las más recomendables, que vienen siendo los rayos X o un ultrasonido. Pero de igual manera la tomografía computarizada y la resonancia magnética no están descartadas, debido a que con ellas podemos observar cuando se sospecha de alguna fractura no visible a simple vista. Las actividades de enfermería que vamos a realizar con este paciente, prequirúrgicas, vamos a identificar correctamente al paciente. Hay que hacer una entrevista para verificar qué anestesia vamos a utilizar. Hay que cerciorarnos de que el paciente haya cumplido con el ayuno establecido y que nos haya referido todas sus alergias. Hay que explicarle al paciente las fases por las que va a pasar durante la cirugía y el tiempo que esté en quirófano para intentar tranquilizarlo y resolviendo todas las dudas que éste pueda tener. También vamos a hablar de una profilaxis antibiótica, vamos a hacerle o a administrarle sueroterapia. Vamos a conocer la medicación previa que el paciente ha tenido antes de la cirugía. Vamos a realizarle un electrocardiograma para conocer que el paciente está en condiciones de entrar a cirugía. Vamos a hacer radiografías para conocer perfectamente la lesión que sufre el paciente. Vamos a asegurarnos de que los materiales que se van a utilizar no causan alergia al paciente y de igual manera estén en el quirófano. Vamos a aplicar el cuestionario de la Sociedad Americana de Rodilla antes de la cirugía, que de igual manera más adelante les voy a hablar de él. Vamos a medir la capacidad funcional de la rodilla antes de la cirugía. Vamos a medir el rango de movimiento de la rodilla. Vamos a administrar AINES para controlar el dolor, tanto el que está sufriendo el paciente en ese momento como los que van a poder presentar después de la cirugía. Y vamos a informar al paciente sobre todo lo que le vamos a realizar. También le vamos a pedir a nuestro paciente que firme el consentimiento informado. En cuanto a las actividades de enfermería transoperatorias, pues vamos a proporcionarle ropa quirúrgica al paciente, vamos a pasarlo de la camilla en el cual está en piso a la camilla quirúrgica. Vamos a preguntar la lista de verificación para la seguridad de la cirugía antes de la anestesia. Vamos a hacerle un sondaje vesical. Vamos a generar isquemia, cierto grado de isquemia en el miembro a operar para evitar hemorragias. Vamos a tener medicación intravenosa para adelantarse al dolor, como ya lo había mencionado antes. Vamos a hacer el conteo de gasas. Vamos a instrumentar al doctor. Vamos a mantener la vía intravenosa permeable. Vamos a administrarle oxigenoterapia para ayudar con la anestesia. Vamos a tener un chequeo constante de tensión arterial, de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, debido a que el paciente, pues como ya lo comenté, va a estar en anestesia. Vamos a checar su saturación de oxígeno y vamos a colocar 2 de drenajes con vacío en la rodilla y vamos a realizar un vendaje compresivo. Después de la cirugía, vamos a, primero que nada, checar la escala de Aldrete que nos presente el paciente junto con la escala de EVA y escala de Glasgow. Vamos a abrir los drenajes que le habían colocado en la rodilla. Vamos a visualizar el sangrado de los vendajes. Vamos a realizar una marca en el sangrado que hay en el vendaje para conocer si se expande la mancha del vendaje. Vamos a conocer qué tanta hemorragia ha estado teniendo el paciente y si es normal o si no es normal. Vamos a recuperar todo lo posible la movilidad. Obviamente con el paso de los días, vamos a tener una cita con el fisioterapeuta para agendar citas, horarios y ejercicios favorables para el paciente. Vamos a aplicar otra vez el cuestionario de la Sociedad Americana después de la cirugía. Vamos a adaptar los utensilios o equipos necesarios para la rehabilitación del paciente y sus necesidades. Vamos a generar una zona de confort para el paciente, ayudar a aliviar el dolor. Vamos a cambiar apósitos, cambiar vendajes, establecer metas a corto y mediano plazo con el paciente y vamos a proporcionar la información o ayuda que el paciente nos requiera.
Bueno, el cuestionario de la Sociedad Americana de la Rodilla, realizado antes y después de la cirugía, es un cuestionario específico para pacientes con artrosis en rodilla y cadera. El cuestionario evalúa síntomas relevantes tanto para el médico como para el paciente en relación con el dolor, rigidez y capacidad funcional que tiene este paciente en sus articulaciones. Se divide por dominios o dimensiones de la salud considerados de mayor interés en este tipo de proceso. Su fiabilidad, validez y sensibilidad a los cambios clínicos han sido demostrados en varios estudios. También cabe mencionar que es recomendado por varias organizaciones internacionales y cada una de estos dominios o dimensiones, ya he hablado anteriormente, dolor, rigidez y capacidad funcional, se valoran independientemente. Recomendaciones en casa: principalmente vamos a mantener la herida limpia y desinfectada en todo momento. Vamos a asegurarnos de que el paciente no vaya a aplicar remedios caseros en la herida. Esto es de suma importancia para su mejoría. Vamos a pedirle por favor al paciente y asegurarnos de que asista a sus terapias físicas. Vamos a alternar el movimiento de flexión y extensión cuando el paciente esté sentado. Vamos a utilizar calzado cómodo y bien asegurado. Vamos a evitar cambios bruscos de peso, no vamos a cargar objetos pesados, vamos a retirar cualquier mobiliario que pueda hacer que el paciente tropiece y caiga. Esto se trata de adaptar todas las diferentes estancias que pueda tener el paciente en su hogar. Vamos a colocar frío en la zona después de los ejercicios recomendados por especialistas fisioterapéuticos. Y vamos a seguir las indicaciones del especialista al momento de sentarse, deambular, bajar escaleras, etc. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por visualizar este video y les envío un cordial saludo a todos mis espectadores. Nos vemos.